Hola, buenos días. Vamos, si os parece, a iniciar este panel que, bueno, dentro del marco del Congreso, en el que se pretenden aportar estrategias para realizar un control interno eficaz. Nuestro cometido es abordar o profundizar en el uso de dos herramientas concretas, como son la auditoría operativa y la evaluación de políticas públicas como instrumentos al alcance por deber y por necesidad de uso y de empleo en las entidades locales. Para ello, me acompañan Catarina Bryan y Eduardo Ruiz, a quien ahora pasaré a presentar un poco más en detalle. Antes de entrar en materia, hay algunas cuestiones logísticas y de concepto que me gustaría compartir con vosotros. Queremos que sea, por el quórum que estoy viendo y las caras que conozco, que sea muy participativa la sesión. Y queremos establecer un debate final con todos ustedes, ¿de acuerdo? Les dejo, por si quieren, algunos temas transversales que van a sobrevolar a lo largo de las presentaciones. ¿Por dónde empieza un ayuntamiento PYME, un ayuntamiento pequeño o mediano? ¿Cuál es el nivel de madurez en términos de planificación estratégica y de formulación de políticas públicas? ¿Cómo está la cuestión de la dependencia en todo el nivel institucional que vertebra el territorio español, multinivel? O esta amenaza que en el uso de la introducción de auditorías operativas en las entidades locales, más allá, la evaluación de políticas públicas, puede tener el interventor, el órgano de control interno en coordinación con el decisor público sobre esta invasión del criterio de oportunidad política. Yo creo que esto es una de las cuestiones que hay que trabajar. Para empezar, vamos a comentar el estado de la cuestión comentando los resultados de la encuesta que se planteó para los asistentes de este panel. El primero de los ítems hace alusión al tamaño de la población y una de las ventajas que tiene el poder pisar tablas y estar en escenario y vernos las caras y no estar al lado de la pantalla es que vamos a poder hacer la encuesta en tiempo real. Os pediría, por favor, que levantaseis la mano aquellos que trabajáis y aquellas que trabajáis en entidades locales mayores a 10.000 habitantes. Nos ayuda. ¿Más de 20.000? ¿Más de 50.000? Perfecto. Muy bien. Y ahora la de remate es levantad la mano aquellos que habéis realizado controles en general que tienen por objeto la eficacia, la eficiencia o la economía en los actos o en las políticas que habéis tenido que fiscalizar en los últimos 5 años. No hablo de técnica, no hablo de fiscalización, no hablo de control financiero, no hablo de auditoría. Cualquiera de ellas sería válido. Es una, es una realidad que nos... Sí, bueno. Es una realidad que el control interno local, pero por extensión muchos otros nos dedicamos en esencia a cumplimiento, a regularidad y que estos instrumentos operativos pues tenemos que atenderlos de una manera más importante. ¿De acuerdo? Para ello, el Real Decreto 424 aportó metodología y procedimientos y pensamos o piensan los asistentes que participantes de la encuesta que ha venido para aportar, a mejorar, ¿de acuerdo? En cuanto al nivel de desarrollo, al nivel de madurez de la función interventora y el control financiero en entidades con un régimen simplificado de control, sí que la partida está un poquito más igualada, ¿de acuerdo? Está casi 50-50. Y sin extenderme más, quiero volver a poner en importancia el papel de los controles sobre la economía y la eficacia de operaciones, de transacciones, de políticas, de programas que desplegáis o que despliegan vuestras entidades locales, porque en un estado multinivel como España, lo macro se cuece y se cocina, se formula pues a nivel Estado y a nivel autonómico. Pero los que están en primera línea de batalla con el ciudadano, donde el ciudadano percibe que se da un mejor servicio en términos de seguridad, de sostenibilidad, de limpieza, de
todas estas políticas públicas que lleváis a cabo es en las entidades locales. Y con todo este volumen de recursos que manejamos y que Europa ahora mismo va a verter, a derramar y sobre el que se nos va a exigir impacto y cuidado presupuestario, cuidado de los fondos, yo creo que cobra más pertinencia que nunca que abordemos herramientas como la auditoría operativa y la evaluación de políticas públicas. Para ello, tengo el placer de contar con dos excelentes compañeros participantes. Catarina Bryan es jefe de gabinete del Tribunal Europeo de Cuentas, a la que luego presentaré un poquito más en detalle. Es una experta en fiscalizaciones derivadas de la sostenibilidad medioambiental, todo el tema de recursos, comentaremos. Unas estrategias o unos trabajos que enlazan mucho con lo que habéis tenido que gestionar estos años en torno a las EDUSIS, las estrategias de desarrollo urbano sostenible, integrador, y que, bueno, pues todo el mecanismo, los Next Generation vienen ahora por ahí. Pero va a comenzar la sesión Eduardo Ruiz, a quien, bueno, pues creo que todos conocéis. Hablar de Eduardo es hablar de Valencia, es hablar de Europa y es hablar del mundo. Eduardo empezó su carrera académica y profesional vinculado a Valencia, se licenció en Ciencias Económicas, máster en Auditoría, trabajó en la Consejería de Hacienda y sé que lleva a Valencia en el corazón y a España. Luego se nos fue a trabajar, a aportar valor a Europa, donde durante 30 años trabajó en el Tribunal de Cuentas Europeo, 11 de ellos como secretario general, organizando recursos, tomando decisiones sobre la propia eficiencia del órgano de control externo europeo. Y uno de los detalles que me gusta y que creo que tiene valor comentar aquí es que fue uno de los padres fundadores de esta joya técnica que tiene Europa, el ECA, el Manual de Auditoría de Gestión, de Performance Audit. Eduardo trabajó en la Cámara 4, esta cámara antigua, transversal, sobre la que se construía la metodología de auditoría. Y Eduardo en aquel entonces estuvo en el desarrollo y en la gestación de este excelente manual, del que yo creo que tenemos mucho que aprender. Tras este paso por el Tribunal de Cuentas Europea, actualmente desarrolla un proyecto muy bonito en la Intosai, la Intosai Development Initiative. Es una organización dependiente de la Intosai que trata de promover en países en vías de desarrollo, actualmente en un proyecto muy bonito, como digo, en Madagascar, trata de promover y de fortalecer las entidades fiscalizadoras superiores, aportándoles valor, seguridad jurídica, la construcción de su marco normativo y técnico. Y bueno, para todo ello, Eduardo dispone de 20 minutos para contarnos cómo podemos desde las entidades locales fortalecer la auditoría operativa en un mensaje de sí se puede, vamos con ello. Yo voy a tomarme la libertad de bajar abajo y de intentar hablar desde aquí porque me encuentro mucho mejor. No sé si funciona ya. Sí, funciona ya el micrófono. Perdona. Muchísimas gracias, Julio. Yo la verdad es que tenía muy estudiado todo lo que iba a deciros y todo lo que iba a hablar, y una vez que he asistido a la charla inaugural, a esta mesa redonda inaugural, pues me he dado cuenta de que la verdad es que estaba bien centrado y bien pensado, pero hay algunas cosas que me gustaría insistir. Porque cuando hoy se hablaba de ese modelo, el nuevo modelo de control interno a partir del Real Decreto, yo me doy cuenta de que el modelo que se está, o desde mi punto de vista, el modelo que estáis ahora poniendo en funcionamiento es un modelo que va a ser llamado a ser transformado urgentemente y muy rápidamente, como ha sido el caso, desde luego, en la Unión Europea, en las instituciones de la Unión Europea, a partir del año 2004, cuando cayó la Comisión Santer por un escándalo en la gestión de una comisaria, y eso provocó un cambio radical en el modelo de control interno. Desapareció la intervención, que en aquel momento era ejercida por la Dirección General de Control Financiero, desapareció. El control interno, la responsabilidad fue transferida a la gestión, con muchas salvaguardas, con muchos métodos desde análisis de riesgos, normas de control interno, declaraciones,
control ex ante, control ex post, pero siempre bajo la responsabilidad del gestor. Y se creó la función de la auditoría interna únicamente, en cada institución, únicamente encargada de realizar auditoría, no ningún tipo de control ex ante o incluso posterior, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese modelo, yo he visto también una situación similar en Francia. Yo creo que ese modelo todavía ya está también en transformación, y yo he intentado señalar 3 factores que desde mi punto de vista lo están transformando, ¿no? El primero es el derecho a la buena administración. Ese derecho a la buena administración que aparece recogido, por ejemplo, en la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos Europeos, que aparece también en nuestra Constitución y en otras constituciones, cada vez es más claro y más evidente. Y cada vez, y además haberlo inscrito en la Carta Fundamental de los Derechos de los Ciudadanos, supone que pueden recurrir en justicia y los ciudadanos pueden exigir en justicia esa buena administración. Todo ello va a llevar a un aumento y a una mayor sensibilización sobre los temas de ética y los temas de integridad. Y igualmente en la gestión orientada a los resultados. No es anecdótico que los programas de Next Generation, donde han puesto el acento, es en los resultados, porque esa exigencia de buenos resultados forma parte del derecho a una buena administración. El segundo factor sería la exigencia de un control más eficaz y eficiente. Hay una cosa que yo llamo la patología del control, ¿no? Que tiene que ver con esa tendencia a creer cuando algo ha funcionado mal, cuando ha habido algún problema, alguna irregularidad, algún fraude, cuando se piensa que cuanto más líneas de control y cuantas más capas de control pongamos sobre la gestión, mejor gestión haremos. Eso es un gran error, porque lo único que hace es aumentar el coste del control y muchas veces responsabilizarlo. De un nivel piensa que la responsabilidad o echar la responsabilidad sobre otro, ¿no? En todo ello vemos que hay unos cambios muy marcados. Por ejemplo, esa transferencia de la responsabilidad del control interno sobre el gestor. El control interno, lo ha dicho hoy el interventor general, no es un fin en sí mismo. El control interno es un instrumento de gestión y quien tiene que responsabilizarse del funcionamiento del control interno es el responsable de la gestión, porque él es un instrumento en sus manos. Todo ello conlleva, por supuesto, unos mecanismos de salvaguarda, ¿no? Tiene que haber, por ejemplo, una certificación del control interno. Yo eso lo he visto en el caso en Francia, donde el Tribunal de Cuentas francés ejerce controles sobre los diferentes organismos más o menos estrictos según el funcionamiento del control interno y según una certificación que ha otorgado de acuerdo con unos estándares sobre ese control interno. El tercer factor, y yo creo que es muy importante, no es anecdótico, es el impacto de la digitalización. Y no solo el impacto sobre la gestión, sino el impacto sobre el propio control. Cada vez más vamos a ver sistemas de gestión que van a incorporar en el diseño del propio sistema los controles, incluso controles que ahora pertenecen al ámbito de la auditoría, ni siquiera al ámbito del control interno. Si ya puede parecer un poco absurdo, a lo mejor, tener que comprobar saldos manualmente en fin, la fiabilidad de las cuentas muchas veces va a depender, para estar seguro de la fiabilidad de las cuentas, lo que tenemos que ver es el funcionamiento y el diseño del sistema informático. Vamos a ver, sobre todo ahora también con tecnología blockchain, por ejemplo, que no vamos a tener que comprobar la autenticidad de una firma o no vamos a tener que comprobar la fecha de una factura o la fecha de un contrato, porque ese tipo de comprobaciones va a estar ya incorporado en el sistema. Como fiscalizadores, como auditores, lo que tendremos que comprobar es el buen diseño de ese sistema y que los algoritmos que se van aplicando, pues que son correctos. Eso forma parte de la auditoría digital.
¿Cuál es la respuesta de la profesión ante este cambio? Ante este cambio de modelo. Yo no sé si habéis visto un vídeo que envié un poco para darle promoción a este panel, pero yo en el vídeo hice referencia a una información que me acuerdo que me pasó una compañera mía, Magdalena Cordero, directora de informática del Tribunal de Cuentas, y en un día me dijo, oye, he leído en un informe del Fórum Mundial que hace cada 2 años, creo que es, o 3 años, sobre el futuro del mercado de trabajo, hay una lista de las profesiones que no tienen futuro y una de ellas es la profesión de auditor. Entonces, claro, es una afirmación muy fuerte, ¿eh? Yo creo que es una afirmación que tenemos que entender, sobre todo en el ámbito público. No es que la función del auditor o la profesión del auditor no tenga futuro, es que lo que hace el auditor actualmente se va a hacer de otra manera. Entonces, los auditores, si lo que tenemos que hacer, yo creo que se puede expresar la función del auditor, la utilidad del auditor, pensando que vamos a generar confianza con los informes, con nuestras certificaciones, nuestras opiniones, y vamos a añadir valor. Añadir valor es infinito. Todo el mundo puede intervenir y añadir valor, desde un ciudadano, un parlamentario, un gestor, un profesor de universidad, puede siempre añadir valor a la gestión de un programa público. La confianza es limitada, se alcanza el 100% y ya está. Entonces, claro, si generar esa confianza con la certificación de las cuentas, con la certificación de la legalidad y de la regularidad de las operaciones, la van a hacer sobre todos los sistemas, la utilidad del auditor va a caer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues compensar esa caída aumentando el valor que podemos aportar. Y yo creo que ese es un poco el mensaje que yo quería traeros, ¿no? La respuesta de la profesión, pues pasa, desde mi punto de vista, es un poco múltiple también. Pasa por acercarse al ciudadano. Acercarse al ciudadano porque eso supone añadir valor más claramente al gasto público, ¿no? Pasa por comunicar mejor, por hacer unos informes que tengan más impacto. Pasa también por ser un modelo en la gestión pública. Es muy importante la gestión propia de cada institución. Pasa también por ampliar el enfoque y el campo de auditoría. Hablamos de la auditoría ética, de la auditoría forense, de auditar, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Y pasa por la auditoría de desempeño y por la evaluación de las políticas. Yo creo que es ahí donde se puede añadir valor. Yo estoy hablando de auditores, pero yo cuando hablo de auditores hablo también de los interventores, porque al fin y al cabo tienen una función de auditor, ¿eh? Y pasa también por adaptar el modelo de fiscalización. Las entidades fiscalizadoras están siempre ahora teniendo en cuenta cuál es el trabajo de fiscalización que se hace en los niveles anteriores, ¿no? Está el modelo este de las 3 líneas de defensa y siempre se piensa que la auditoría se tiene que apoyar en el trabajo que han realizado los auditores internos, los interventores, para no duplicar y hacer más costoso el control. Todo esto está basado en el modelo COSO, en el análisis de riesgos, etc. Y pasa sobre todo también, por la auditoría digital. Yo creo que en un futuro vamos a ver que los auditores, organizaciones de auditoría, van a tener auditores digitales, van a tener auditores capaces de hacer desempeño y evaluación de políticas públicas y poco más, porque la legalidad y regularidad y la fiabilidad de las cuentas la harán los auditores digitales principalmente. Todo esto yo quiero que me entiendan. Estoy hablando en un congreso que yo creo que les tengo que transmitir un poco una visión de cómo pueden evolucionar estas cosas. Luego hay que tener muy en cuenta pues, el contexto institucional y legal, hay que tener en cuenta el entorno, los riesgos asociados y luego también los medios disponibles, ¿no? No es lo mismo una gran corporación, una gran organización o un gran ayuntamiento que un pequeño ayuntamiento, ¿no? Todas esas cosas quiero que me entiendan que las pongo en contexto, ¿no? Bueno, hemos hablado de añadir valor para mejorar la función, el funcionamiento de las políticas. Hay dos
grandes, digamos, áreas de disciplina que hacen esto. Uno es la auditoría de desempeño y otro es la evaluación de las políticas. Yo no sabría si definirlo como una discusión doctrinal o casi teológica entre los auditores y los evaluadores. Hay auditores, por ejemplo, que rechazan que una oficina de auditoría, un tribunal de cuentas tenga que hacer evaluación, porque la evaluación es otra cosa. Yo creo que hay que huir de ese tipo de debates teológicos. Lo que hay que darse cuenta, la evaluación va mucho más allá de la auditoría de desempeño. Pero la auditoría de desempeño tiene que ir más allá de lo que está yendo actualmente. Y para eso tiene que incorporar técnicas y métodos de la evaluación que son muy poderosos y son muy buenos para hacer de verdad una auditoría de desempeño más eficaz. Ese sería un poco mi mensaje. O sea, no intenten ustedes, después de esta charla, no intenten hacer evaluaciones, porque yo, por ejemplo, no las he hecho nunca y el Tribunal de Cuentas Europeo no las hace. Pero sí que ha utilizado muchas técnicas que son propias de la evaluación y que son muy útiles. Ahí tienen ustedes la definición de la auditoría de desempeño, de las normas internacionales de auditoría, de la ISAI 300, que habla, pues, sobre todo de verificar los principios de economía, eficiencia y eficacia. Y insiste también identificar áreas de mejora. En el caso de la evaluación de la política pública hay una norma también, bueno, no una norma, hay unas orientaciones que ha emitido INDOSAI, la organización internacional, que habla de la utilidad de las políticas, de los resultados, del impacto y sobre todo, y esto es lo que yo creo que hay que retener, de la pertinencia o adecuación. Utilidad, pertinencia y adecuación. Ahí es donde va un poco más, donde va más lejos la evaluación con respecto a la auditoría de desempeño. Ahí tienen un esquema donde ponen puntos la evaluación, el proceso de evaluación y el proceso de auditoría, y ven cómo hay aspectos comunes, porque una evaluación también va a intentar dar una opinión y pronunciarse sobre la economía, la eficiencia y la eficacia, y en principio la auditoría de desempeño no va a abordar si es pertinente, si es útil, y no va a abordar los impactos últimos de una política. Digo en principio porque luego, de facto, muchas veces se abordan. Y cada vez que sea posible, yo creo que se deberían abordar. Bueno, ahí tienen un poco la contextualización de la auditoría de desempeño, la auditoría de gestión, tiene muchos nombres. Eso también es un poco un ejemplo del grado de madurez, ¿no? Con respecto a la auditoría financiera y de cumplimiento, sobre todo, lo que tenemos que darnos cuenta es que los métodos son diferentes, los criterios, sobre todo, son diferentes. Cada auditoría va a aplicar unos criterios diferentes en función de lo que vayamos a controlar. En el caso de la auditoría financiera y de cumplimiento, las normas contables y las normas legales. En el caso de la auditoría de gestión, la gran dificultad de la auditoría de gestión normalmente es definir y encontrar los criterios que nos van a permitir emitir una opinión o dar nuestra opinión sobre la gestión. Ese es el tema clave y el tema más difícil de establecer. Y luego, por supuesto, los informes son más abiertos, son más difíciles, ¿no? Yo siempre digo que un informe de auditoría de cumplimiento o financiero, bueno, el financiero todavía es más fácil porque tienes el modelo que prácticamente rellenas 4 apartados y firmas. En el caso de la auditoría de desempeño, muchas veces tienes un papel en blanco, casi. Tienes una estructura, pero casi un papel. Eso lo hace más difícil. Aquí tenemos un poco lo que sería la evaluación. La referencia a la pertinencia hace una referencia a la adecuación de la política a las necesidades. Eso requiere meterse en un terreno que a lo mejor concierne a una decisión política, y la utilidad, sobre todo, se pronuncia sobre si mereció la pena, los efectos directos, indirectos, incluso los no previstos o los involuntarios. La evaluación hace una cosa que es muy difícil de hacer, y yo creo que una buena evaluación pues requiere unos conocimientos técnicos y académicos muy altos, y es, por ejemplo, es hacer lo que se llama una hipótesis de contraste. Es decir, ¿qué hubiera pasado si esta política pública no se hubiera realizado?
¿qué hubiera pasado si esta infraestructura no se hubiera construido? Esto es un tema muy interesante que ya veremos si tenemos tiempo, cómo el Tribunal de Cuentas en un informe, por ejemplo, sobre la alta velocidad, sin llegar a pronunciarse sobre eso, sí que comparó el coste de una línea convencional con el coste de una línea de alta velocidad, el ahorro en minutos y cuánto costó y la diferencia de hacer esa inversión. Entonces, claro, sin decirlo explícitamente, a lo mejor la inversión no era necesaria y no hubiera pasado nada si no se hubiera hecho, o se podía haber invertido en mejorar las líneas convencionales. Es un elemento que hace años hubiéramos dicho, eso es una evaluación, no tenemos que entrar en ese terreno, que el Tribunal de Cuentas Europeo entró. Aquí tienen una lista de las técnicas principales que utiliza la auditoría operativa. Lo pueden encontrar en estos dos manuales, en el manual del Tribunal de Cuentas Europeo, y también hay un manual que recientemente ha hecho la iniciativa para el desarrollo de Intosai, que yo también les recomiendo que se echen un vistazo. Y hay luego muchos elementos. En la evaluación también pueden encontrar elementos, he puesto ahí alguna referencia. Hay una sociedad europea de evaluación que tiene bastante material y aporta bastantes casos. Hay que decir que la evaluación en España, desgraciadamente, ha sido, no sé cómo calificarlo, Julio, un intento fallido o un... ¿En España? En España. Bueno, tenemos la experiencia AIREF. Sí, AIREF lo ha hecho bien. Tenemos un modelo que yo creo que la constatación es esto, que necesita madurez y necesita herramientas. Yo creo que AIREF es una institución muy sólida y con mucha capacidad, y yo creo que, pero bueno, había una agencia de evaluación que desapareció, ¿no? En fin, bueno, ahí podéis encontrar, pero de nuevo insisto, no se trata de que un auditor tenga que hacer una evaluación. Lo que se trata es de que la evaluación nos va a dar armas y herramientas que podemos utilizar en la auditoría de desempeño, la auditoría operativa o de gestión. Una de esas armas muy fácil, que además yo creo que se puede utilizar en muchos niveles, es el análisis comparativo. Ahí tenéis un ejemplo de un informe que realizó el Tribunal de Cuentas sobre los aeropuertos y sobre los cielos abiertos, donde se comparan dos modelos de gestión del tráfico aéreo, en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, pues nos damos cuenta, por ejemplo, que proveedores de servicios de navegación aérea en rutas civiles en la Unión Europea, por cierto, el espacio aéreo europeo no es solo de los países miembros de la Unión Europea, incluye también, por ejemplo, a Suiza, Noruega, Turquía, por eso hay más de 28 o de 27. Bueno, pues número de proveedores, 37. En Estados Unidos, 1. Centros de control de tránsito aéreo en ruta, 63, 23. Y luego, ¿qué nos encontramos? Pues que por las horas de vuelo por controlador en Europa son 834 y en Estados Unidos son 1.760. O sea, en términos de eficiencia, el sistema de Estados Unidos es el doble de... Es una simple comparación. Pero comparar nos va a ayudar a entender y a tener ya un aporte y a poder señalar dónde puede haber dificultades y dónde se pueden hacer mejoras. Comparar entre diferentes ayuntamientos. Hay que tomar ciertas precauciones. Más o menos igual, hay que eliminar determinadas características que a lo mejor las puedan diferenciar. Pero el análisis comparativo es un instrumento que es muy fácil de utilizar, siempre con ciertas funciones, y que nos puede aportar bastantes. Bueno, con las herramientas que hemos señalado, hay un informe que hizo el Tribunal de Cuentas sobre el tren de alta velocidad y las herramientas que utilizó las tienen ahí. Hizo revisión de documentación, análisis de los planes nacionales, hizo entrevistas con los diferentes intervinientes en la política ferroviaria y de alta velocidad, hizo encuestas, utilizó expertos en su trabajo, hizo comparación entre los servicios, comparó el caso de la Unión Europea con Japón y Suiza y llegó a unas constataciones que publicó en su informe, que las tenéis ahí.
fueron unas constataciones bastante importantes. Por ejemplo, el informe dice que no existe una red ferroviaria de alta velocidad europea. Era uno de los objetivos del programa. La calidad de la evaluación de las necesidades es escasa. Acordaros que la evaluación de las necesidades era uno de los puntos que la evaluación de las políticas públicas va a comprobar. Luego dice que la infraestructura era cara, que las líneas de velocidad muy alta no son necesarias en todos los lugares. La utilidad, aquí hay un elemento de utilidad, o sea, esta auditoría de desempeño se ha entrado a valorar la utilidad. Habla también de que muchos trenes de alta velocidad en realidad circulan por velocidades muy inferiores a las que tenían que hacer, y habla también de retrasos, de sobrecostes, y analiza y dice que también aporta evidencias que la sostenibilidad de la cofinanciación y del futuro de los trenes de alta velocidad está en riesgo. Y para ello, bueno, voy a pasar muy rápidamente, ¿no? Pero ahí veis, por ejemplo, que compara velocidades potenciales con velocidades reales, y hay muchos trenes que van por líneas de alta velocidad a una velocidad convencional, ¿no? Compara costes por minuto ahorrado, en fin, hace toda una serie utiliza toda una serie de técnicas. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo a ese informe. La verdad es que se lee muy fácilmente, y además hay muchas referencias a los trenes de alta velocidad en España, en otros países, hay buenas comparaciones y es un buen ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla de cómo las condiciones que se evocaban en el programa, de decir que las estaciones tenían que ser dinamizadoras de las áreas que tenían alrededor, pues en muchos casos nos encontramos una estación en medio de la nada. O que tenían que estar interconectadas, y a veces pues no es el caso, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el fin de la línea Madrid-Lisboa. Termina en la frontera, las obras terminan en la frontera española. Del lado portugués no se había hecho nada. No sé si, yo creo que sigue. Pero, en fin, ahí también, por ejemplo, la comodidad para los usuarios, también se hicieron encuestas para los usuarios, y ahí vemos cómo cambiar de país significaba tener que cambiar de andén en el tren de alta velocidad, con lo cual la red en realidad no existía. Bueno, no os voy a aburrir más con estas técnicas porque Caterina va a venir detrás, y yo simplemente pues termino donde empecé. Termino diciendo que yo creo que cada vez el trabajo del auditor interno y del auditor externo, y me dirijo a ustedes como en su función de auditor interno, porque yo creo que la función de fiscalización, la función de control ex ante, cada vez va a tender a tener menos, no a tener menos importancia, a trasladarse la responsabilidad hacia el gestor, porque sigue siendo importante. Yo cuando era secretario general del Tribunal de Cuentas tenía las responsabilidades de la gestión y tenía la responsabilidad del control interno, y tenía que diseñarlo conforme a unas normas y a unos estándares, pero era yo el que decidía si había que hacer un control ex ante o un control ex post, o tanto número de test, o más o menos, o como quisiera. Bueno, pues yo me dirijo a ustedes en su función de auditor. Yo creo que cada vez, si queremos añadir valor y que nuestro trabajo contribuya a la mejora de la gestión pública, cada vez vamos a tener que prestar más importancia a introducir esos elementos de auditoría de desempeño en nuestro trabajo cotidiano. Y cuando tengamos las circunstancias posibles, pues hacer controles de economía, de eficiencia y nada más, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Como siempre, nos dejas deberes a los fiscalizadores, nos dejas deberes acerca de qué tareas podemos automatizar, cómo podemos armar mejor las líneas de defensa o trabajar como un sistema. Esto es tarea de todos, no tarea de una unidad. Y en ese desplazamiento, en esa reorganización, para hacer un control interno efectivo, creo que hablaremos de herramientas. La del análisis comparativo, yo creo que las entidades locales son 8.000 y pico. Creo que tienen herramientas para poder comparar. Ahora bien,
Hemos abordado análisis de casos, Eduardo hablaba del espacio aéreo, la alta velocidad, pero hay una cuestión transversal que todo ciudadano y como fiscalizadores tenemos que verlo así, nos está viniendo encima. El mecanismo de recuperación y resiliencia, las políticas europeas, las políticas de avanzar hacia el futuro pivotan sobre dos grandes ejes. Uno, la tecnología, la transformación digital. Dos, la sostenibilidad medioambiental. Debemos progresar, pero de una manera sostenible. ¿De acuerdo? En esto, el papel del interventor, el papel del órgano de control interno, una vez más, tiene un desafío por delante. Hablamos de uso de recursos naturales, hablamos de energía. En clave macro tiene hasta una lectura geopolítica, la transición en un modelo de bloques de sostenibilidad de recursos. Y para ello nos va a hablar de todo esto Catarina Bryan, jefa de gabinete del Tribunal Europeo de Cuentas, actualmente desempeñando sus funciones en la Cámara 1, donde bueno, pues tiene competencias sobre la fiscalización de recursos naturales, la PAC, por ejemplo, y temas de sostenibilidad. Actualmente acaban de publicar, después de un intenso trabajo, uno de los informes más punteros en materia de información de sostenibilidad. Es clave conocer cómo estamos para poder progresar. Y a través de, bueno, pues de distintos análisis de este informe y de una perspectiva experta, nos va a presentar su ponencia. ¿De acuerdo? Catarina, por favor. Muchas gracias. Creo que es automático. Sí. Muchas gracias, Julio, por esta introducción. Pues cuando Eduardo y Julia me preguntaron si me gustaría participar y hablar sobre la auditoría operativa del Tribunal de Cuentas Europeo en este Congreso de Control Interno, dije que sí, por supuesto. ¿Por qué? Comencé como auditor financiero en el Tribunal de Cuentas Europeo hace más de 11 años y rápidamente me pidieron que dirigiera una auditoría de gestión. Y no he mirado atrás desde entonces, porque estoy convencida del valor que la auditoría de gestión y operativa puede aportar a la gestión de las finanzas públicas. Y porque creo que tanto las limitaciones presupuestarias después de la crisis sanitaria y económica, como también los desafíos políticos que enfrentamos, harán que la auditoría operativa sea aún más importante. En resumen, di la bienvenida a esta oportunidad. El único problema que se me planteó es que esta presentación debe ser en español, que no es fácil para mí, por lo que os pido un poco de paciencia. Eduardo ya dio una pequeña muestra de lo que hacemos en el Tribunal de Cuentas Europeo en el ámbito de la auditoría operativa. Y, por supuesto, Eduardo ha contribuido mucho a la calidad de los métodos que usamos y mucho más. Pues en esta presentación presento ejemplos más detallados de los métodos que utilizamos en algunas de nuestras últimas auditorías. Pues antes de entrar en detalles, no sé si conocen el Tribunal de Cuentas Europeo, sí, porque conocen a Eduardo. Nosotros examinamos las cuentas de la totalidad de los ingresos y los gastos de la Unión. Pero cada vez más hacemos auditorías operativas. Y con el tiempo, el Tribunal de Cuentas Europeo ha aumentado constantemente el peso de los recursos que se destinan a las auditorías operativas en contra de la auditoría financiera. Hoy publicamos cerca de 35 informes. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo podemos añadir valor y poner el foco en los resultados de la gestión y los riesgos? ¿Por qué son tan importantes las auditorías operativas y en qué se benefician a vosotros y vuestra organización? Pues me gustó mucho el lema de este congreso,
Quizás es demasiado espiritual para algunos, pero para mí muestra la ambición de la control interno de pensar en el futuro. Y en última instancia, nosotros como auditores siempre debemos ir tras los riesgos claves en el presente y en el futuro. Pues, ¿cuáles son los riesgos? Este proviene del informe de riesgo global elaborado por el Foro Económico Mundial. Muestra tanto la probabilidad como el impacto de los riesgos. Pues, ¿qué es lo más llamativo? Pues, la cantidad total de campos verdes. Estos son los riesgos ambientales. Cambio climático, clima extremo, que por supuesto se vuelve más probable con el cambio climático, pérdida de biodiversidad. Como COVID no ha puesto de manifiesto, hoy en día resulta más probable que el valor de una compañía pública o privada se pueda ver afectado por un riesgo de carácter no financiero que por un tradicional o meramente financiero. Y en nuestro trabajo no podemos descuidar estos riesgos, porque son los riesgos que afectarán a la institución pública y su política deberá responder a ellos. Pues, dados estos riesgos, la sostenibilidad es una prioridad clave en las auditorías de gestión del Tribunal de Cuentas Europeo. Y voy a utilizar algunos ejemplos por esto. Pues, como has dicho, en 2019 publicamos un análisis sobre el Sustainability Reporting, la divulgación de información sobre la sostenibilidad, focalizando sobre la situación en las instituciones y en los organismos de la Unión Europea. Pues, ¿alguien aquí conoce lo que son los informes de sostenibilidad? No lo sé. Pues estos informes son conocidos también como informes no financieros. Mediante la divulgación de información sobre la sostenibilidad, una organización da a conocer información sobre su impacto económico, social o medioambiental. El informe también presenta los valores de la organización y su modelo de gobernanza y demuestra el vínculo entre su estrategia y su compromiso con la sostenibilidad y también con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hablando sobre este análisis, mucha gente piensa que se trata simplemente de un informe, cuando en realidad se trata de un proceso. Por ejemplo, la institución tiene que analizar su impacto en el cambio climático y también el impacto del cambio climático en la organización. Y el cambio climático es solo un aspecto. La sostenibilidad contiene también el aspecto económico y social, que es un poco más difícil. Pues vemos que las partes interesadas, los gestores, los ciudadanos, como tú has dicho, esperarán cada vez más que las empresas y los órganos públicos informen sobre los resultados de la gestión y su impacto económico, ambiental y social. ¿Para qué sirven estos informes? Sí, para tomar decisiones y son una herramienta para la rendición de cuentas. El papel del auditor es auditar estas informaciones. Así que las partes interesadas pueden tener confianza. No es para nosotros de confiar
Pues nosotros hemos analizado si las instituciones europeas utilizan estos informes. Tuvimos un poco el enfoque de predicar con el ejemplo, porque la Unión Europea requiere que ciertas empresas y instituciones tengan tales informes. En cuanto a los métodos y herramientas utilizados, pues hemos utilizado entrevistas, encuestas, revisión documental, también evaluación comparativa, por ejemplo. Entrevistas. No es extraño que hemos hecho entrevistas con muchas personas de la Comisión Europea, de otras instituciones. Estos son nuestros auditados. Lo que me gustaría destacar es que entrevistamos a un campo más amplio. Tuvimos entrevistas para recoger información con instituciones internacionales como la OECD, con asociaciones y empresas de auditoría y también con otras autoridades superiores de auditoría como Canadá. El siguiente método que me gustaría destacar es que usamos una encuesta para recopilar informaciones cuantitativas y cualitativas. Este método fue en realidad la forma más sencilla de obtener la información en forma estandarizada de los 53 organismos. Fue fácil. Tuvimos un breve cuestionario, breve es importante, con Word y análisis de las respuestas con Excel. Tuvimos índice de respuesta del 100% y voy a poner algunos ejemplos. Un importante resultado fue que las dos instituciones de la Unión Europea han publicado un informe, solo dos, de 53. ¿Y por qué? Ahí siempre, para mí es importante saber por qué tenemos esta situación. Vimos que la mayoría no se lo ha considerado todavía estos informes y no tienen conocimiento del tema de los informes. Es que no somos perfectos en la Unión Europea. Pues más ejemplos reales. Eso lo he dado para vosotros. Tenemos algunos, creo que sería muy interesante para en España los temas de inundaciones, lucha contra la desertificación. Sí. Y con porque vi que para vosotros la auditoría de subvenciones podría ser muy importante. Y para eso, el cambio climático es fundamental. Porque, por ejemplo, si tenemos, hemos hecho un análisis visual de planes de inundaciones. Y vemos aquí que vimos construcciones de los municipios en área de inundación. Eso es control de subvenciones, podría ser. Pues otro ejemplo, cuando auditamos repoblaciones forestales en Chipre, vimos que alrededor de 20% de los árboles plantados no habían sobrevivido porque algunas especies no estaban bien adaptadas a las condiciones climáticas. Pues al final, para mí estos ejemplos ilustran que la auditoría operativa es una oportunidad para el control local por poner el foco en los resultados de la gestión y añadir valor y cubriendo los riesgos mejor. Es flexible, podemos hacer. Espero que se vean que es posible y para mí un caso ejemplar son los auditores de las Islas Canarias que hicieron allí la primera auditoría operativa. Nunca han hecho una auditoría operativa antes y se hicieron sobre la adaptación al cambio climático
utilizando el método del Tribunal de Cuentas Europeo. Los resultados para mí demostraban que es posible, ¿sí? Y que estas auditorías pueden añadir valor a la gestión de recursos regional y local. Muchas gracias por su atención. Bueno, por cuestiones de tiempo, comunican de la organización que no disponemos de tiempo para debate, para preguntas, porque tenemos que pasar al auditorio. Sí que me gustaría recensionar un poco los objetivos del panel y los mensajes que han ido desplegando tanto Eduardo como Catarina. Desde el centro y la finalidad que perseguíamos, creo que la auditoría operativa tiene mucho camino, tiene mucha necesidad de ser abordada desde las entidades locales. Ahora mismo pensando en desastres naturales, cada una de las regiones que por sus circunstancias puede tener, incendios, inundaciones. Las entidades locales somos la primera o sois la primera línea de contacto con el ciudadano. Creo que las capacidades preatentivas, las capacidades predictivas, las capacidades analíticas que la auditoría operativa pueden aflorar para el Gobierno y para las políticas públicas de las entidades locales son muy importantes. En este punto yo creo que una de las recomendaciones que Catarina nos daba era integrar expertos en los equipos de auditoría. Y bueno, a modo un poco final y de reflexión final en cuanto a cómo la caja de herramientas, cómo empezar, creo que ahí Eduardo nos dejaba algunos tintes de hay que gestionar el cambio cultural, hay que evangelizar mucho, hay que abordar mucho diálogo y luego hay que tener una caja, esta sería el software, y luego tenemos que tener una caja de herramientas técnicas y aquí es donde entramos los fiscalizadores. Tenemos que saber que tenemos referencias, tenemos buenos manuales, buenas metodologías para empezar lo operativo a través de técnicas como el análisis de tema, bueno, el análisis comparativo. Hay que integrar equipos más interdisciplinares, no solamente con conocimientos financieros o de legalidad, pero bueno, creo que es un camino muy necesario. Si para lo financiero o para los temas de regularidad el camino está inventado, en lo operativo no es así. Sabemos el objetivo, pero el camino está en blanco. Y ahí es donde hay un espacio clave para que el auditor pase de dedicarse a controles repetitivos y estériles a aportar ese valor añadido en términos de seguridad y confianza, que es donde espero que no nos hagan desaparecer. Quiero agradecerles a la participación, la asistencia, a todos nuestros asistentes virtuales también y, bueno, pues a su disposición.